Hola, yo les voy a explicar las diferencias entre usucapión, propiedad y posesión. Bueno, pues la usucapión, de acuerdo al autor Montero, es un modo de adquirir la propiedad de una cosa y se puede usucapir en la actualidad de dos maneras, de buena fe y de mala fe. La usucapión de buena fe se debe llevar a cabo de manera pacífica, de manera continua, y mientras que la usucapión considerada de mala fe tiene que llevarse a cabo con violencia. En la antigua Roma no se podía usucapir de mala fe. La usucapión en la antigua Roma solamente podía ser llevada si era de buena fe. Y además, para llevar a cabo la usucapión en Roma, debías de ser un ciudadano romano, o sea, debías de ser un patricio, y debía de pasar 1 año para bienes muebles y 2 años para bienes inmuebles. Mientras que en la actualidad el periodo de tiempo que debe de pasar deben de ser de 5 o 10 años. Depende del caso. O sea que si entra a una casa desocupada dentro de 10 años me puedo convertir en propietario. Pues técnicamente sí, pero bueno, sigo. Como ya expliqué la usucapión, ahora voy a explicar lo que es la propiedad. La propiedad es un derecho real, absoluto, perpetuo y exclusivo de las personas. Adicionalmente, este derecho te da la posibilidad de gozar y disponer de una cosa. Los atributos de la propiedad se pueden observar en tres derechos: el ius utendi, el ius abutendi y el ius fruendi. El ius utendi es el derecho de usar la cosa. El ius fruendi es el derecho de disfrutar de la cosa o de los frutos que ésta te brinde. Y el ius abutendi es el derecho de disponer o de abusar de la cosa. Por otra parte, la posesión es, de acuerdo al autor Carrillo, tener una cosa y considerarse dueño de ella. La posesión, además, es una situación fáctica, y a diferencia de la propiedad, la posesión es un hecho, no un derecho. Como que te entiendo, pero no. O sea, en teoría es fácil decirlo, ¿no? Pero ya en hechos, ¿cómo lo pondrías tú? Bueno, hay un caso en Canvas que... Sí, sí, o sea, el caso ya lo vi. Pero tener que imaginarme todo eso y se supone es lo que estamos batallando. ¿No puedes darme otro ejemplo un poco más sencillo o actual? Pues sí, puedo darte un ejemplo más sencillo. Por ejemplo, para ejemplificar las diferencias entre la usucapión, la propiedad y la posesión, usaré como ejemplo la primera película de Shrek. Recordemos que en la primera película de Shrek, en una parte de la película, todos los personajes de los cuentos de hadas, expulsados de sus propiedades, se alojan en la casa de Shrek sin su consentimiento y sin que él lo supiera. Por lo que los personajes de los cuentos de hadas estaban haciendo posesión de la casa de Shrek, ya que contaban con el corpus, que en este caso sería la casa, y el animus de poseerla. Por otra parte, Shrek sería el propietario legítimo de su casa y de su pantano. Y finalmente, por ejemplo, para darte un ejemplo de la usucapión, los personajes de los cuentos de hadas podrían usucapir el pantano y la casa de Shrek al permanecer ahí por un tiempo definido. El tiempo, como ya vimos, varía según la legislación, pero por ejemplo, si la legislación de muy muy lejano, que es el lugar donde se encuentra la casa y el pantano de Shrek, si fuera igual que en Roma, pues sería después de 1 año, porque recordemos que era 1 año para bienes inmuebles, para bienes muebles, perdón. Y dice, entonces, a partir del año, los personajes de cuentos de hadas alojados ahí podrían adquirir la propiedad del pantano y de la casa. Y si la legislación de muy, muy lejano fuera diferente, pues tendrían que pasar los años que establezca la legislación de muy, muy lejano. Hola, gracias Dania por tus aportaciones y tu investigación en las diferencias entre propiedad, posesión y usucapión. El ejemplo de Shrek estuvo muy bueno y me ayudó a entender de mejor manera el tema que estamos desarrollando. Ahora bien, yo les voy a explicar acerca de el edicto de Caracalla. Para entrar en contexto y conocer un poco más acerca de la persona que llevó a cabo este edicto fue Marco Aurelio Antonino, mejor conocido por su apodo, Caracalla, hijo de Septimio Severo, donde gobernó y siguió la dinastía de los Severos, hasta que, en una campaña por Mesopotamia, fue asesinado por uno de sus oficiales mientras Caracalla hacía de sus necesidades personales. El primer oficial aprovechó para deshacerse de él, ¿no? Muy inteligente de su parte, salvo que estaba siguiendo órdenes de Marco Opelio Macrino, quien ordenó que asesinaran a Caracalla, y quien iba a ser su próximo sucesor. 1 año después sería derrocado por los alemanes. Un dato interesante, ¿sabían que Caracalla asesinó a su hermano Geta a sangre fría? Pues sí, sucedió, y posterior a eso, Caracalla se convirtió en un emperador autoritario, único y que infundía terror. De acuerdo con el autor Alejandro Bancalari en su escrito de Derecho Romano o Derecho Local, controversia a partir de la Constitutio,
Antoninianae Civitate de Caracalla, y cito de manera textual: el edicto de Caracalla de 212 después de Cristo otorgaba la civita romana a todos los hombres libres del imperio. Es considerado como una de las reformas políticas, administrativas y jurídicas más relevantes del mundo romano. Es decir, todas las personas, todos los hombres tenían la ciudadanía romana plena, y las mujeres libres tenían los mismos derechos que las mujeres de origen romano. La civita romana otorgaba y proporcionaba entidad y unidad más allá de la urbs. La urbs es la forma de la ciudad y ordenamiento del territorio. Antes del edicto de Caracalla, la ciudadanía romana era otorgada solo a pequeños grupos que pertenecían a las grandes élites del gobierno de Roma. La importancia del edicto de Caracalla radicó esencialmente en que Roma dejó de ser solo una ciudad para constituirse en realidad como un imperio en el que los nuevos ciudadanos romanos podían ejercitar y hacer valer sus derechos. Cabe recalcar que el edicto de Caracalla atribuía a todos la pertenencia a una patria común. Esto era muy importante, ya que al ser ciudadano romano era imprescindible para poder ejercitar ante los tribunales romanos la acción de usucapión y prescripción positiva, es decir, la posibilidad de ejercitar las acciones referidas requería de la procedibilidad que otorgó el edicto de Caracalla, el ser ciudadano romano. Pero no solamente eso, al proceder al ejercicio de las acciones de usucapión y prescripción positiva, implicó el pago del tributo respecto a esos bienes inmuebles y que se constituyen como propietarios, y ello benefició a la hacienda pública de Roma. Había un incremento en el número de romanos que ya tenían la ciudadanía romana y que pagaban impuestos, y se puede entender que la concesión de ciudadanía era de naturaleza económica, y que el edicto de Caracalla ofrecía en esa época una nueva realidad jurídica. Si pudiéramos equipararlo al mundo actual en el que vivimos, el adquirir la ciudadanía romana era equiparable a adquirir la ciudadanía norteamericana, que genera acceso a múltiples beneficios. ¡Wow! Yo no conocía sobre este edicto en Roma. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, Isra. Sí, concuerdo bastante con Dania, es bastante interesante lo que nos traes, Isra. Sin embargo, poco nos puede ayudar con el caso de la finca de Terencio. Tendrás que esperar bastante a utilizar ese conocimiento porque el edicto de Caracalla fue creado en el año 212. Sí tendrás que esperar a usar eso porque el edicto fue creado en el 212 y el caso de Terencio ocurrió en el 300 antes de Cristo, o sea, 500 años antes. Entonces sí no nos puede ayudar de mucho en este caso. Ahora, ¿cómo podríamos resolverlo? Bueno, es que no hay mucha información realmente sobre qué leyes había en el momento en que los humanos, o bueno, los romanos convivían con los mamuts. En la República Romana, que es por ahí en el 300. Bueno, el caso en el que estamos es en el año 300. Y la única autoridad que sabemos, o bueno, autoridad de ley que sabemos que existía, que tenía gran fuerza en ese momento, era la ley de las 12 tablas. En específico, la tabla 6 era la única que hablaba sobre propiedades. Lo que nos importa realmente del caso de Terencio es que si Valerio puede realmente tomar posesión. Bueno, posesión ya tomó, ¿no? Pero que puede convertir en su propiedad la finca. Y si Terencio puede expulsarlo. Y la respuesta es sí, sí puede expulsarlo y Valerio no puede obtener la propiedad. Porque, como ya dijo Dania, en la antigua Roma no se permitía la toma por mala fe, como se permite ahora. Entonces, Valerio tendrá que apurarse a sacar todas sus cosas porque Terencio puede llegar a expulsarlo sin ningún problema. Ahora, ¿qué podría hacer Valerio? Bueno, podría ir con un pretor y conseguir un interdicto para quedarse con el terreno, ya que Valerio es un militar y además la finca le fue dada por Antonio Póstumo. Entonces él no fue quien realmente vendió ilegalmente el terreno y podría usar eso a su favor para que el pretor le haga un interdicto, que es la única manera que realmente podría usar para
para quedarse con la finca, aunque es poco probable porque si Terencio muestra sus papeles y muestra que Valerio no tiene ningún parentesco con él, será expulsado fácilmente y no tiene nada que hacer realmente. Antes de concluir este informativo video, repasemos las aportaciones de Dania, Israel y Marco. Comencemos con la diferencia entre usucapión, propiedad y posesión. Recordemos que la usucapión es una manera de conseguir la propiedad de un lugar u objeto y que se puede obtener de buena fe o de mala fe. Sin embargo, es importante recordar que en la antigua Roma solo se podía hacer de buena fe únicamente. Por otro lado, la propiedad es un hecho y derecho real, ya sea el de disfrutar, disponer o usar del bien del que se habla sin que se te considere el legítimo dueño o propietario del bien, que podría llegar a ser el caso, pero no siempre es así. Lo cual nos lleva a la posesión, que es una situación fáctica en donde se considera que el propietario tiene la cosa y es reconocido como el auténtico propietario de ella. Ahora bien, no olvidemos el gran aprendizaje que nos llevamos de la gran aportación de Isra sobre el edicto de Caracalla, donde la historia de Marco Aurelio llevó a la creación de uno de los edictos que mayor impacto tuvo dentro de Roma, ya que con este dejó de ser una ciudad y se convirtió en un verdadero imperio. El edicto dejó que muchas personas que formaban parte de la población de Roma se convirtieran en verdaderos ciudadanos del imperio y de esta manera comenzaran a ejercer sus derechos como ciudadanos. A pesar de que el edicto de Caracalla ayudó a muchos casos legales en aquella época, no tiene gran relevancia dentro del caso de la finca de Terencio, ya que para ese entonces aún no existía. Así que para intentar solucionar el caso de la finca de Terencio, habría que buscar leyes que se acoplen al tiempo en el que sucedió el caso, así para poder encontrar la mejor solución. Y sobre todo que tenga coherencia y relevancia. Esperamos que este video les haya sido de gran ayuda y que sientan que se están yendo con un nuevo aprendizaje. Buscamos crear explicaciones amigables para el oído e incorporar ejemplos que hicieran los términos más fáciles de entender. Muchas gracias por darnos la oportunidad de nosotros explicarles un poco más acerca sobre la propiedad, la posesión, la usucapión, el edicto de Caracalla y la relevancia que este tiene dentro del caso de la finca de Terencio.